Bueno, es un privilegio para mí poder comentar el libro de Ricardo Israel y les agradezco mucho por haberme invitado para dar esta. Y sé que solo tengo 5 minutos, que es poco tiempo para comentar realmente todo el libro. Y creo que la riqueza del libro amerita que se lo evalúe de una forma algo más extensa. Y por eso voy a limitarme a hacer un comentario sobre lo que yo creo que es uno de los grandes aportes del libro. No voy a hacer una crítica, que como académicos siempre nos acostumbramos no solo a decir qué bueno está el libro, pero también decir, bueno, te faltó esto y te faltó esta otra cosa. Eso lo voy a hacer en persona. Pero creo que acá lo importante es algo que nos propone Ricardo, que creo que debería llevarnos a pensar no solo en la democracia en Chile, que es por supuesto una de las democracias más consolidadas de la región. Y por eso creo que lo que él propone en su último capítulo es quizás el gran aporte, como yo lo veo, para pensar en el resto de América Latina desde esta visión chilena. Y lo que él propone es un gran acuerdo nacional. Y lo interesante de esto es obviamente que es un acuerdo concebido como un pacto amplio y de largo plazo. Y no debemos olvidarnos, y la gran riqueza histórica que está en este libro, nos recuerda, por supuesto, de un gran acuerdo que sí hubo en Chile, que fue precisamente ese acuerdo que logró consolidar la transición de gobiernos militares de la dictadura de Pinochet a finales de la década de los 90, de los 80, mejor dicho. Entonces, ¿qué quiere decir Ricardo con este gran acuerdo nacional? Primero, él propone, ¿no?, la idea de que un acuerdo nacional en Chile es importante para promover el desarrollo socioeconómico sostenible, ¿no? Es decir, acá no se habla de una visión de derecha o izquierda. Él plantea algo que debe haber un acuerdo nacional para promover el desarrollo socioeconómico sostenible. En el contexto de la polarización que existe en todo nuestro hemisferio, lograr este tipo de acuerdo para promover un tipo de desarrollo es, por supuesto, no es una idea, es difícil consolidarlo, ¿no? Pero él también habla de la necesidad de construir una democracia de calidad basada en instituciones fuertes, transparentes y orientadas a ofrecer soluciones efectivas a los ciudadanos. El gran déficit democrático que existe en nuestra región es precisamente ese divorcio entre lo que prometen los políticos y lo que efectivamente cumplen. Y gran parte de ese déficit se genera precisamente por el colapso institucional. Y hago hincapié en esto porque comparativamente Chile aún tiene instituciones fuertes. Sin embargo, el hecho de que Ricardo lo haga notar como una necesidad aún de fortalecer esa institucionalidad para crear un gran acuerdo es muy importante. Y la otra cosa que también en el contexto hemisférico es vital es un marco de estabilidad política y social. Algo que, por supuesto, lo que estamos viviendo, inclusive acá mismo en Estados Unidos, la necesidad de la estabilidad política y social es un factor absolutamente necesario para llegar hacia un gran acuerdo nacional. Pero eso no es, otra vez digo, viendo el resto del hemisferio desde esta óptica, en Chile quizás es mucho más fácil lograr eso que, por ejemplo, en la vecina Bolivia o en otros países donde la polarización hace que sea virtualmente imposible. Entonces, ¿cuál es el acuerdo nacional? ¿Quiénes lo conforman? Muy rápido. Él habla de un acuerdo donde incluye a muchos, ¿no? Y es quizás lo más difícil, es lograr un gran acuerdo que incluya a políticos, a los empresarios, a las organizaciones de sociedad civil, académicos, expertos, a liderazgos independientes, ¿no? Y por supuesto involucrar al gobierno. Es una gran promesa. La dificultad es cómo se logra, ¿no? Y acá concluyo con esto. Muy difícil lograr un gran acuerdo nacional, y él lo reconoce.
en contextos de una falta de confianza, no solo una falta de confianza mutua entre actores, sino una falta de confianza en las instituciones mismas de la democracia, que quizás ahí es donde es el déficit mayor. Donde hay además un muy corto plazo político, ¿no? Que el contraste con, por ejemplo, cómo los chinos ven al mundo en 100 años, nosotros los vemos en periodos electorales. Entonces, lograr un gran acuerdo con esa visión de largo plazo, cuando lo que prima son los cortos momentos políticos, es muy difícil. Y finalmente, la polarización ideológica y la resistencia al cambio. Esos factores que limitan o que son demasiado grandes y que limitan pues la posibilidad de que se logre este tipo de acuerdo. Concluyo simplemente diciéndoles que lean por favor el libro, ¿no? Si no leen todo, lean esa última parte, porque creo que ahí sí podemos repensar un poco lo que está sucediendo en nuestro hemisferio. Gracias.